No te los pongas si quieres, vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. Mientras estamos viendo las pantallas desde muy temprano con las imágenes que se repiten de la asunción de Macri, del juramento también de sus ministros. Algunos ya dicen que está en su casa, pero ha sido una extensa jornada para el nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Nosotros tenemos como invitado a un argentino para hablar precisamente de eso, pero también de su libro que establece un nuevo paradigma con críticas y propuestas sobre cómo gobernar en el mundo empresarial. De hecho, se llama Contracorriente, la sabiduría de dirigir. Está con nosotros Guillermo Vilancio, argentino, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y consultor en política empresarial. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Bienvenido. Sole. Hola, Gracias por invitarme. Aquí estamos, listos para conversar. Listo Primero, para ¿qué te conversar. parecen estas pantallas y este cambio importante en Argentina? Bueno, desde la perspectiva que estoy aquí en Chile, esto me emociona. Digamos, me resulta emocionante, pero no por un tema de patrioterismo ni nada por el estilo. Yo creo que las últimas 3 décadas de democracia en la Argentina han sido vitales, y el hecho de respetar, digamos, la tradición democrática es excelente. Y sobre todo, después de 12 años, yo diría después de los últimos 4 años tan sufridos, combativos, de un nivel de rispidez, de un nivel de erosión importante. Yo creo que este es un buen cambio, este es un aire fresco. Creo que este presidente, sin ideologías, es un integrador de ideologías. Y creo que eso es lo que se viene, me parece, en el futuro a nivel de región. Es decir, ya el tema tan ideológico pasa a un costado y estamos en presencia de un integrador, que creo que es un aire nuevo y positivo. Guillermo, ahora, ¿qué link o qué vínculo se puede hacer en lo que decía la Sole en la presentación de tu libro, que habla sobre gobernar en las empresas? Porque estamos hablando de Macri no solo como un presidente que no representa a ninguno de los dos bloques grandes de Argentina, al menos tradicional. Que eso es políticamente hablando, pero además viene de un mundo distinto. Sí. Viene precisamente del mundo empresarial. Sí. Y tú decías recién, sin tener ideologías, a una ideología. Me llama un poco la atención que alguien no pueda tener ideologías, primero. Y segundo, ¿qué vínculo se puede hacer con su pasado como empresario, precisamente, para llegar ahí donde está? Sí, yo creo que por ahí me retracto en decir que no tiene ideología. Posiblemente tiene la ideología de no tenerlas, o de no participar en ninguna, en especial de las conocidas, ¿no? Yo también me retracto de algo que escribí hace unos años atrás, que decía que un país no es una empresa. ¿Ahora crees que es una empresa? Sigo pensando que un país no es una empresa, pero ahora pienso que no necesariamente el hecho de que un conjunto de CEOs sean ministros, o que un presidente provenga del ámbito empresario y de la conducción empresaria, no entiendan de política. Porque un CEO hace política, y un empresario hace política en sus empresas y en la conexión que sus empresas tienen con el entorno. Pero Entonces, ese es un matiz, porque en una empresa puedo hacer política, pero en un país puedo hacer empresa. No, yo sigo sosteniendo que el país no es una empresa desde la perspectiva que los accionistas de un país son sus ciudadanos. Un país no es una empresa y el presidente de un país no es el presidente de una empresa. Pero sí necesita generar riqueza. Pero sí, obviamente necesita generar riqueza, y en algún punto, digamos, si una empresa tiene como objetivo superior crear valor económico, en un país el objetivo superior es quien conduce, y por eso lo comento también en Contracorriente, digamos. Este es un libro que habla de dirección en general. Exacto. Puede ser aplicado para la empresa, pero puede ser aplicado, digamos, inclusive a una institución o a un país. En un país ese concepto de creación de valor económico se transforma en un concepto de creación de valor social. Y eso es lo relevante. Entonces, el hecho de utilizar la política, ¿sí?, como la herramienta o como el elemento para crear valor social, le da, digamos, a un perfil como el de Macri una posibilidad mayor que inclusive aquellos que solo viven de la política y hacen de la política el eje, cuando el eje siempre es la gente. Y la política es para la gente, no para la política misma, que creo que ese es el problema
que vivió la Argentina en los últimos, yo no diría 12 años, porque en la primera etapa de Néstor Kirchner, fue positiva, el país estaba incendiado. Ahora un presidente que asume con 22% y no era mucho lo que tenía que hacer para... Pero su construcción fue muy importante, la construcción política que hizo para poder gobernar fue muy importante. Claro. Sobre todo después de que de la Rúa salió un helicóptero, era una cosa... No, era un incendio. Cinco presidentes hubo en ese El país estaba en llamas, en llamas y yo no quiero decir que fue un bombero, Néstor, pero digamos, cimentó. Pudo gobernar y le dio gobernabilidad. Ahora, los últimos 8 años, con un exceso de ideologización, pero de una ideologización que yo considero que es parte del pasado. Es decir, volver a esa terminología setentista, ¿no?, de los imperialismos y de todo eso. Creo que el concepto del progresismo no es ese volver a ese pasado setentista, sino que es otro. Que lo representó en su momento Néstor al comienzo, pero que se fue diluyendo con la ausencia de Néstor, obviamente, y que se fue diluyendo en los últimos 4 años de un exceso absoluto de poder, ¿no? Ahora, pero yendo al perfil de Macri, ¿no? Obviamente, y vinculándolo con tu libro, aquí hay un tema que siempre se le ha sacado en el perfil a Macri, que es la idea de formar equipos, ¿no? Equipos de trabajo y todo eso. Es más, no tiene ministro de Economía. Sí, el ministro de Economía va a ser él. Sí, anunció que era más bien un equipo de economía. Claro, y dentro de eso uno ve el perfil, ¿no? Esta mirada latinoamericana que haces también, en donde hemos tenido de todo. Nosotros también tuvimos un presidente empresario, digamos, ¿no? Sí. Y otros muy países... Amigo de Mauricio Macri. Claro, muy amigo. Y tuvimos distintos experimentos, pero en la concepción argentina, ¿no?, de la particularidad y la personalidad de los argentinos, con un presidente que fue presidente de Boca, ¿no?, y que tiene este estilo. ¿Cómo se puede entender este perfil de este nuevo presidente? ¿Cómo tenemos que entenderlo, por lo menos desde aquí, ¿no? Yo creo que tenemos que entenderlo como un integrador. Y como un integrador que tiene una coherencia operacional interesante entre lo que es la política y la gestión. Y que creo que eso es muy importante, más allá de las ideologías. Es decir, el equipo que arma hoy Macri para su gobierno incluye un espectro bastante amplio, es decir... O sea, Cambiemos es mucho más que el PRO, digamos. Obviamente, pero más allá de Cambiemos, por ejemplo, él tiene claro que el ministro de Ciencia y Técnica tiene que ser un tipo de izquierda como es Lino Barañao, que es un personaje de la ciencia y la técnica muy asociado a la izquierda más tradicional. Ahora, Guillermo, perdona que interrumpa ahí, pero Piñera, a propósito que Marco lo menciona, tuvo como ministro en su primera etapa a Jaime Rabinet, que era también como para dar ese signo o esa señal. Tamara no llegaba de izquierda, digamos. No, claro, no estamos hablando de la izquierda, pero estamos hablando de la concertación en ese tiempo. O puso a Fernando Flores, que tampoco digamos que es de izquierda, a cargo del Consejo de Innovación. Tampoco era de derecha, digamos, tampoco era de la alianza gobernante en ese minuto. Al menos ex concertacionistas aquí en Chile, en este claro, yo no creo que el perfil de Macri lo da como un perfil de conductor. ¿Desde qué punto de vista lo digo? Es decir, él dirigió Boca Juniors. Difícil. Es un ámbito difícil y lo llevó a una posición relevante. Él condujo el gobierno de la ciudad. O sea, es alguien que dirigió. No es alguien que participó de la política como diputado, por ejemplo. Él dirigió, él formó el equipo, él condujo. Gestor, total. Él como digo yo en el libro, digamos, quien dirige tiene que tener al menos 4 atributos, ¿no? El primero es darse cuenta de las cosas. El segundo es decidir. El tercero es alinear. Y el cuarto es evaluar. Hay muchos presidentes a los que le faltan los 4. ¿Sí? Digamos, porque no se dan cuenta, porque no deciden, porque no pueden alinear ni a su propio partido y porque tienen escasa capacidad de evaluar lo que hicieron. Digamos, yo creo que Mauricio, con lo que hizo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, dio demostración de que esos 4 elementos los articula bien. Es un buen articulador, es un buen orquestador. Y con esto que aparentemente se ha vuelto a enamorar a los 50 años y ha formado una nueva familia. Una hija de 3 recién. ¿Sí? ¿Cómo? Tiene una hija de 3 recién. Claro, más allá de sus otras hijas grandes, es como que ha entrado en una etapa que hasta alguien podría decir, no digo mística,
pero sí de un alto nivel de reflexión, que no es lo típico de un ejecutivo histérico, voraz. Es decir, uno no ve a Macri, en Macri al empresario voraz. Bueno, lo que todos están porque leyendo, ya pasó su tiempo, claro, de eso. Lo que todos están leyendo, Guillermo Vilancio, estamos conversando con Guillermo, quien es autor de Contracorriente, La sabiduría de dirigir, es que este es un nuevo periodo para la Argentina, no solo para Macri. Quiero conectarte con algo que es sumamente importante, ¿eh? Nos hemos concentrado en la figura de Macri, en los políticos, pero los empresarios también resultan tan relevantes a la hora de dirigir un país, ¿no? Y la relación que estos mismos presidentes establecen con estos empresarios. Mira lo que nos está pasando a nosotros. Mira lo que nos está pasando a nosotros, sobre todo en naciones como la nuestra, donde hay 5 o 6, bueno, extrememos, 10 grandes fortunas y poderosas fortunas que mueven la economía chilena, que pueden reservar sus capitales y que no mueven solo la economía. Efecto en la economía. ¿Qué más mueven? ¿Y cómo se relacionan ambos? Y si hay parte de eso también acá en el libro. Mueven el poder. Digamos, el poder proviene de una situación de que alguien le otorga a alguien. Es un espacio que alguien se gana. Y se lo puede ganar con dinero, se lo puede ganar de mil formas. Yo creo que, inclusive, me animo a hablar de Chile desde los 13 años que convivo en esta sociedad, ¿no? Yo creo que hay un grupo de 8 o 10 empresarios que, más allá de movilizar la economía, son determinantes a la hora de decidir temas que están relacionados con el poder, hasta inclusive con el poder político y con el modelo de país que se tiene. Bien. Es decir, y esos grandes empresarios, grandes empresarios de los cuales estamos hablando, uno tocado no a propósito de la colusión del confort, ¿saben de conducción? Yo creo que saben de, como podríamos decir nosotros, de maniobras. Una cosa es el tipo que tiene habilidad de maniobra y otra cosa es el tipo que conduce. Hay muchos que tienen habilidad de maniobra. Yo siempre digo, y no lo digo yo, lo decía hace 3 o 4 años Michael Porter cuando visitó Chile. Michael Porter para los chilenos es como una especie de rockstar, ¿no? De los años 80, ¿no? Claro. Llena estadios. ¿no? Llena estadios, ¿no? Claro. Es decir, bueno. Y cuando Porter dice que Chile no tiene estrategia, Chile no tiene modelo de país, gran parte de la imposibilidad de generar un modelo de país es esa presión misma de los empresarios, que hace que Chile no tenga un modelo de país aún definido. Claro, los políticos dicen que no tenemos relatos, ¿no? Que más o menos lo mismo. Claro. No hay objetivos. Claro, pero a mí me gustaría tener un modelo y relatar después ese modelo. Claro, yo sí, creo que tampoco por tengo el cierto. modelo. Y entonces en ese modelo, esa puja empresarial hace que Chile trate de mantener un determinado equilibrio que no es competitivo. Chile no es competitivo, claramente. Es decir, hay 3 cadenas de cada cosa, por lo tanto el nivel de competitividad es bajo, ¿sí? Es un capitalismo que no es capitalista. El capitalismo de verdad es un capitalismo donde me juego por mi gente, donde compito, donde genero riqueza, donde distribuyo. Ese es el capitalismo verdadero. Esto es un engendro raro. Es un conjunto de maniobras que a mí inclusive me sucede esto cuando yo trabajo como consultor en las empresas, cuando me cuesta explicar el concepto de creación de valor económico, porque hablan siempre de rentabilidad. Del bottom line de última línea. Claro, y la rentabilidad no es el valor económico, el valor económico es otra cosa. Ya, pero en esa línea y pensando en el rol que cumplen los empresarios en Chile, lo que estabas diciendo tú, porque si uno lo piensa, no necesariamente la relación de los empresarios con el poder debe o es mala, no necesariamente. Y mi pregunta apunta a la relación de los empresarios chilenos con el poder, de acuerdo a como tú los definiste en su modelo de gestión, en su modelo de desarrollo, lo que ¿es sana la relación del empresario chileno con el poder, pensando en que se desdibujan modelos de país a nivel político a propósito del poder de los empresarios? Como yo creo que lo sano sería una convivencia entre Estado, empresas y personas, ¿sí? Y la convivencia en Chile no es equilibrada entre esos 3 actores. ¿Por culpa de los 3 o por culpa de uno más que de otro? Yo creo que alguien tiene más poder que el otro. En este caso, la concentración económica hace que algunos empresarios tengan más poder que los otros 2 factores. Y todo lo que está relacionado con las relaciones
con el gobierno, con el lobbying. Ahora, por ejemplo, está de moda hablar de estrategias de entorno. ¿Qué es estrategias de entorno? ¿No? Es básicamente lo que algunos llaman el non-market strategy, es decir, estrategias de no mercado. Y hablan de no mercado todo lo que está afuera. Y básicamente todo eso está sostenido en cómo hacer lobby para poder optimizar o influir en el Estado, en comunidades y demás. Guillermo, como para cerrar, ¿no? Pero sí, para tocar el primer tema que pusimos, que es el tema de la política, digamos, por el tema de Macri, pero también por el tema de nuestra experiencia con Piñera, es el tema como el colapso, el choque de dos mundos acá. El mundo del Estado, ¿no? Ni siquiera la política, sino que el Estado y la visión empresarial, digamos, ¿no? Sí. Cuando llegó Piñera al poder, su máxima era vamos a hacer una nueva forma de gobernar, ¿no? Pero finalmente, independiente de toda su promesa, se encontró con un Estado, y pasa también en Argentina, que son y qué duda cabe que Cristina lo hizo crecer más, en donde las cosas son de una forma y de un tamaño que no son empresariales, son una especie de dinosaurio gigantesco que no operan con el mundo civilizado actual, no operan en otra sintonía. ¿Cómo se puede sintonizar esas dos cosas? Yo creo que el cambio que debería, o al menos el que aparentemente plantea Macri, es el de tener un gran Estado y no un Estado grande. Ok. ¿La diferencia? Y la diferencia está en que un gran Estado es un Estado eficiente, profesional, no dadivoso, y me da la sensación que claramente va a ser muy complicado, considerando, digamos, que todavía en el Estado quedan restos muchos restos del gobierno anterior, en donde sí hubo dádivas. Claro. Pero bueno, el tema es lento. Es decir, no se puede, la cosa es muy paso a paso. Claro. Y es un desafío enorme para él. Guillermo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Destacar entonces tu libro Contracorriente, la sabiduría de dirigir, ya se está vendiendo, tiene que ver entonces con la acción de la conducción, que es un tema que te seduce muchísimo. Gracias también por tus aportes respecto de Mauricio Macri, el nuevo presidente de la Argentina. No, gracias Sole y gracias a todos por invitarme. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, tenemos que decirte que esta Navidad nada se sentirá como abrir por primera vez tu nuevo Huawei P8 o P8 Lite para que empieces a crear tu propia Navidad con un potente procesador de 8 núcleos para tomar selfies panorámicas y fotos geniales con poca luz. Conoce más en el Facebook Huawei Chile, Huawei Make It Possible. Y hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage. El plan con la tarjeta de crédito